Hola, yo soy Vale Y yo soy Areli. y bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos a una invitada muy particular. Desde que me enteré que estaba estudiando antropología, me emocioné muchísimo porque es una carrera que yo había querido estudiar. Bueno, fue una de mis opciones a la hora de elegir carrera y entonces se me hizo una excelente idea invitarla. Ella se llama Kenia y bienvenida, Kenia. Hola, ¿cómo están? Muy Bien, 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 gracias. Gracias por gracias. estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos explicaras como con tus palabras qué es la antropología y qué estudia. Uy, ese es un debate que tenemos Ok. normalmente, pero traté de resumirlo muy a grandes rasgos y pues bueno, podemos encontrar que los orígenes de la antropología se encuentran en el siglo XIX. Es una disciplina que pues es básicamente la hija del colonialismo europeo. Pero de la década de los 50 para el presente se ha reivindicado constantemente. Y ahora podría decir que se trata de una disciplina que estudia a la diversidad humana de manera integral, desde grupos humanos antiguos hasta los más actuales, y de ellos estudia la variabilidad y evolución biológica humana, sus distintas culturas y expresiones materiales. Ay, Oh, pues suenas suena, muchísimo, ¿no? pero sí, suena muy interesante, como muy, o sea, es algo como universal porque, pues sí, estudia a los humanos en sí, ¿no? Sí. Oye, Kenia, pero supongo que al principio cuando escogiste carrera no estabas como al 100, no sabías al 100 qué era la antropología, ¿o sí? ¿Cuál fue tu experiencia eligiendo carrera? Pues fíjense que siempre me he sentido muy apegada hacia las humanidades y las ciencias sociales. Desde niña me veía en alguna de esas áreas. Em, pero sí, o sea, la verdad es que yo no tenía planeado. De hecho, cuando entré al CCH Oriente, porque yo soy de ahí orgullosamente, este, pues había pensado historia, pero luego, no sé, como que me desanimó un poco por los profesores y dije, bueno, pues me voy para comunicación. Mi mamá es periodista, entonces dije, no, pues ya sé más o menos cómo va la onda, me gusta interactuar con la gente, me gusta conocer sus historias. Y ya ven que al último año hay que elegir materias de acuerdo al área. Ujú. Entonces, para comunicación pedían entre ellas antropología. Y entonces cuando la cursé, eh, pues me gustó mucho. Dije, de aquí soy. O sea, era como todo lo que yo quería, conocer una amplia extensión de cómo eran las personas, de interactuar con ellas, de poder explicar por qué son como son. Y así fue mi experiencia. Creo que en nuestra prepa no había una optativa que fuera antropología, ¿o sí? No, creo que lo más parecido era como sociología, pero ni Mm. siquiera nosotras que estábamos en área 3 había como La opción. algo así. Ajá. Sí, está raro. Yo siento que, bueno, o sea, siento que sí fue una buena introducción para saber cosas acerca de, bueno, temas importantes acerca de Área 3, pero bueno, no sé, siento que no estaban tan bien diseñadas las asignaturas o algo así. Sí, exacto. Siento que las materias de la preparatoria y del CCH sí son como diferentes y en cierto modo la estructura de la Escuela Nacional Preparatoria es como más, ¿cómo decirlo? Eh, Rígida. Sí, como Sí, yo rígida. también Sí, estoy de yo también acuerdo creo con eso. eso. Creo que en el CCH somos un poco más autónomos y más dirigidos hacia lo social. Sí. Ujú. Ujú. Sí, definitivamente. Y creo que esas son habilidades que, pues a final de cuentas tienes que desarrollar y pues sí nos hubiera servido como trabajarlas más desde antes. Sí. Sí, al menos como base.
Ajá, exacto. Y justamente a partir de esto sale la pregunta de ¿cuál era tu idea de esa carrera antes de empezar a estudiarla y cómo ha cambiado ahora tu percepción? Sí, pues yo creo que en el CCH me enseñaron una antropología muy tradicional, hasta sensacionalista podría decir. Y esta antropología se caracteriza porque pues estudia los pueblos indígenas y pueblos muy alejados de nosotros, por así decirlo. Y es una antropología que pareciera ser como a lo Indiana Jones, así de que mis botas, mis pantalones de cargo en el desierto, la selva, y pues cuando estás ahí dices, pues sí, qué emocionante, ¿no? Voy a ser el protagonista de una película de acción. Pero cuando llego a la universidad me doy cuenta que pues esta antropología que me habían enseñado era muy obsoleta, muy del inicio, de los inicios del siglo XX. O sea, estamos hablando de una antropología que es muy, muy Sí, vieja. sí, claro. Y en la universidad me di cuenta que la antropología era muy flexible. No se trataba ya de ir a esta comunidad, a notar cómo se comportaban, qué hacían, sino que ahora teníamos la oportunidad de establecer relaciones personales con la gente, conocer también sus límites, porque muchas veces el antropólogo es muy chismoso, así de que alguien está hablando y el antropólogo ya está parando la oreja para notar qué está diciendo, cómo lo dice. Entonces es muy importante para poder convivir y platicar con ellos, también conocer sus límites y consultar con las personas, eso es muy importante, consultar lo que estamos escribiendo de ellas. Y eso fue más o menos como mi expectativa versus la realidad. Wow, pues entonces podrías decir que fue como que te sorprendió gratamente, ¿no? Que cambió tu perspectiva, pero de una forma que avanzó, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, fue muy distinto. Otra cosa es que antropología es una carrera de pase indirecto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia al entrar y cómo, o sea, sí, qué tan diferente es ese proceso a que si entras directo a otra carrera? Pues, um, como yo iba en el CCH, pues sí tuve como el pase. Nada más Ujú. que una característica era que, bueno, yo soy de la segunda generación de antropología. Entonces, en el pase el promedio estaba bastante elevado. Estaba a la par de relaciones internacionales. Entonces, antropología, cuando yo entré, pedía 8.6. Y pues yo creo que lo distinto es eso, como el promedio y entrar a una carrera donde no tienes demasiadas referencias de cómo son los profesores, cómo es el plan de estudios. Es como jugártela. Claro. Ujú. Y como es de nueva creación, ¿cómo has visto el plan de estudios? ¿Si te ha afectado directamente o cómo lo has sentido? Pues, am, bueno, les quería contar un poco como el contexto de la antropología y qué es lo diferente que tiene el UNAM, ¿no? Em, Ujú. el estudio de la antropología en México está desde inicios del siglo XIX con Manuel Gamio y él crea la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esa es como la mayor referencia cuando alguien habla de antropología. Pero también la podemos encontrar en la Ibero, en la UAM y en diversas universidades estatales. Incluso en la UNAM ya existía, pero como posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo peculiar es que la licenciatura apareció hasta 2016 y apareció en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, contrario a lo que se podía pensar. Eh, yo creo que las diferencias van desde dónde está la sede de la antropología, porque
Si estuviera en filos, estaría muy apegada a debates filosóficos, a las humanidades. Pero acá pues ya se incorpora como la perspectiva de las ciencias sociales. Entonces, yo creo que esta antropología de la UNAM es un puente dialógico, no solo disciplinario, sino también tiene que ver porque nuestro profesorado viene de distintas universidades, de distintas corrientes de pensamiento, de distintas generaciones. Entonces se forma una coalición que enriquece nuestros saberes y dotan de una frescura a la antropología, no solo en la UNAM, sino también en Latinoamérica. Siento que esto que nos comentas acerca de que, bueno, para empezar me sorprende mucho el hecho de que sí tengas como tan claro como el de dónde vienen los profesores, ¿no? Porque justamente por el hecho de ser una nueva carrera y que tú misma estás consciente de que ya existían muchas otras universidades en muchas otras partes, como que logras saber muy bien de dónde vienen tus profesores y que tienen que convivir entre sí y generar una antropología distinta, ¿no? Sí, claro. Sí, es que como les comentaba, depende mucho de la sede, porque pues en la ENA es como esta antropología tradicional, Ujú, mientras en la Ibero quizá es un poco más fresa, ¿no? Entonces sí se ven como estos cambios entre profes. ujú. Es que justamente como tú dices, es extraño que hasta apenas hace unos poquitos años existiera esta carrera en la UNAM, ¿no? A mí se me hace algo muy sorpresivo el hecho de que apenas eh, se haya implementado como tal la carrera. ¿Y tú qué relevancia consideras que ha tenido esto en general en la UNAM? ¿O por qué crees que se hayan tardado tanto? Pues mm, como les comentaba, ya existía en otras universidades, ¿no? Entonces, esto produjo un estancamiento en la antropología en general, la antropología mexicana, y donde todos iban como hacia los mismos objetivos, ¿no? O sea, sí, por un lado tenemos a la ENA que se concentra totalmente en pueblos indígenas, en historia de México. Eh, y bueno, entonces pues les cuento una mini anécdota que es que en la UNAM empiezan a juntarse los profes y dicen como, pues tenemos el posgrado, pero nos hace falta la licenciatura en la UNAM. Y empiezan a promover, a juntarse, a crear el plan de estudios. Y pues tardó mucho tiempo en formarse. Y de hecho no teníamos sede. De hecho nos querían mandar primero a Filos, luego a Morelia. Y Mm. finalmente el director que estaba, creo en el 2015, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues dijo, bueno, los adoptamos, vénganse para acá, acá los tenemos. Y pues ya así se dio. Entonces yo creo que el hecho de que surja ahorita es como en respuesta a ese estancamiento que había y para tratar de crear algo más nuevo, algo fresco y que viniera de la UNAM, precisamente. Aparte siento que es una superventaja el hecho de que esté en esa facultad, ¿no? Porque obviamente es una facultad con una población enorme y todas las personas que quieren estudiar ahí, eh, pues digamos la carrera va a ser como más promovida, ¿no? Es más, y es mejor, ¿no? Entre más personas empiezan a estudiar esa carrera, pues mucho mejor, porque justo del estancamiento que nos hablas, ¿no? Sí, sí. Y pues sí, al principio iniciamos siendo una población bien chiquita, ¿no? Pero ahorita ya estamos viendo que, pues este año se supone que sale la primera generación, entonces a ver qué cambios traen los planes de estudio. Y tú el siguiente año, Sí, sí. ¿y cuántas personas son en esa generación y en la tuya? En la primera generación yo calculo, me parece que eran dos grupos, uno de la mañana y uno de la tarde, entonces estamos hablando más o menos como de 100 personas. Súper Sí, poquito.
comparados a la población de comunicación, pues sí son súper poquititos. Sí, claro. Y cuando yo entro ya había 2 grupos en la mañana y 2 en la tarde, entonces son como unos 250 aproximadamente. Y ya de ahí fue Pero elevándose. aún así sigue siendo como un número muy, muy pequeño, ¿no? Que creo que la mayoría de las carreras que empiezan, hacen eso, ¿no? Que empiezan solo con un grupo por cada turno. Ujú. Sí, pues somos los conejillos de Indias. Sí, Sí. más o menos. Entrando un poco más a la carrera, ¿en qué áreas se divide o en qué áreas, pues sí se estudia la antropología? Pues eso depende mucho de qué corriente de pensamiento venga y a dónde se adscriba la universidad, ¿no? Entonces, la característica de la UNAM es que va muy ligada como a una antropología cultural y esto hace que se divida en 4 áreas específicas. Entonces son antropología social, antropología física, arqueología y lingüística. De ahí surgen diferentes ramas. Entonces ya podemos encontrar quizá antropología de la violencia, antropología urbana, antropología forense de la salud, eh, psicolingüística, entre otras, ¿no? Todo eso se puede estudiar en antropología. Y de todas esas, ¿cuál es la que hasta el momento más te ha llamado la atención? Pues fíjate que todas, no, no es cierto. Pero es que en nuestro tronco común nos enseñan cachitos de las 4 para que podamos saber qué es lo que nos gusta. Entonces a Ujú. mí, yo entré por antropología física, la verdad, pero como es de nueva creación todavía hay algunas como deficiencias. Entonces en antropología física no tienen laboratorios y en arqueología no tienen permiso de excavación porque se lo da la ENA. Bueno, el INA, el instituto. Y Ujú. entonces a mí me llamó mucho lingüística y social. Entonces planeo ahí hacer como una fusión entre las dos. Ujú. Pero bueno, ¿nos podrías platicar un poquito más acerca de esas dos? Ah, claro. Pues fíjate que la antropología social se dedica más como al estudio de las relaciones humanas. Puede ir como desde, bueno, para empezar uno hay que este, pues comprender la cultura de la persona con la que estás interactuando, ¿no? Y, bueno, algo que me faltó mencionarles es que en las 4 áreas el trabajo de campo es esencial. O sea, eso es algo que no se pierde en ninguna de las 4. Pero va a ser diferente. En antropología social, pues es más como de ir directamente con las personas, convivir con ellas, participar de lo que hacen. A veces no participar de lo que hacen para poderlos observar, hacer una comparación entre lo que nosotros usualmente hacemos o nos parece normal versus lo que ellos hacen, poder explicar desde dónde viene sus acciones, ¿no? Como parte de su cultura. Y en la antropología lingüística, eh, pues es casi lo mismo, pero te enfocas más en las conversaciones. Entonces es más como escucharlos, eh, ver cómo estructuran sus frases, sus diálogos. Y bueno, eso es en el nivel español, pero si vas a una comunidad donde hablen el idioma, digamos, náhuatl, entonces se va a estudiar en qué momento utilizan tales palabras, el orden de la estructura de las frases. Y sí, muy, muy a grandes rasgos de eso se tratan esas dos. Y suena que es muchísimo trabajo en cualquiera de las dos, ¿no? Sí, claro, cada una tiene sus técnicas porque pues las técnicas de registro pueden diferenciar un poco. Por ejemplo, en social tenemos
diario de campo. Pero antes del diario de campo tenemos que tener una libreta de campo, que no es lo mismo. La libreta de campo es la que traes mientras estás en acción y el diario de campo es como un trabajo de fermentación. Por así decirlo, la libreta de campo es la uva y el diario de campo es un vino. Y en lingüística pues es como de grabar a las personas y tienen programas específicos, ¿no? Para hacer como análisis fonéticos, morfológicos. Entonces sí, varía mucho las técnicas dependiendo del área. Wow, qué padre. Ahora que comentas lo de la lingüística, ¿ustedes como estudiantes de antropología tienen como acceso o clases o algo por el estilo para aprender dialectos? Sí, bueno, me parece muy importante ahorita que mencionas la palabra dialecto. Es mi deber antropológico explicarlo. Ok. Normalmente llamamos a las lenguas indígenas dialectos, ¿no? Es muy Sí. común, ¿no? Hablo el dialecto náhuatl, el mixteco. Pero lo mejor que podemos hacer es llamarlos lenguas o idiomas, porque un dialecto se caracteriza por ser parte de una zona geográfica. Una manera de explicárselos es que nosotros hablamos dialecto mexicano y hay dialecto de España, dialecto de Chile, de Argentina, pero lo que todos hablamos es la lengua española. Entonces esa es como Claro. un poquito la diferencia y perdón por ser tan insistente. No, muchas gracias por la corrección. Pero Sí, yo también había escuchado al respecto justamente, no sé en dónde vi, justamente hablando de este tema de si era lo correcto llamarle dialecto o idioma. Y justamente como que no me quedó claro, pero ya ahorita que nos lo explicas, sí como que ya lo entendí mucho más. ajá, y por ejemplo, si podemos hablar de dialectos y les digo, por ejemplo, yo hablo tzotzil de Sinacantán y no entiendo el dialecto tzotzil de San Cristóbal de las Casas, por ejemplo. Entonces, sí, el dialecto es más como para la zona geográfica donde se habla la lengua. Ok. Y en antropología, pues de base tenemos el inglés, o sea, eso es obligatorio. Lo tenemos como materia con créditos, pero cuando llegas a, a sexto semestre, sí, que es cuando elegimos la especialidad, tenemos la opción de elegir una lengua indígena. Entonces, dentro de las lenguas está náhuatl. También depende qué dialecto es, dependiendo del profesor. Maya, maya yucateco, purépecha y me parece que esos son los tres, pero son opcionales. Entonces, puedes seguir con el inglés o la lengua. ¿Y tú llevas alguno? ¿Mandé? Ah, que si tú llevas alguno. No, yo llevo inglés. No llevo ninguna lengua porque para mi área de interés no me son útiles. Pero sí nos enseñan a hacer análisis lingüísticos y acercamientos a las lenguas. Entonces, pues a veces no es tan necesario porque nosotros lo podemos sacar independientemente. Me emociona un montón de que dices que tienen la opción de escoger una lengua, justamente de aquí, de nuestro país, ¿no? Claro, sí. Y, y siento que es algo que también se está promoviendo mucho más, porque también eso se empezó a implementar en la ENAL, ¿no? Sí, con el náhuatl creo que está, ¿no? Ujú. Sí, se me hace como que súper importante que estén, bueno, más en la ENAL, ¿no? Porque justamente, o no sé si se puede en tu facultad que cualquier alumno de la UNAM pueda tomarla. Eh, Sí se puede a través de
de meter la materia con créditos. Sí se puede. Pero tienes que ser de la UNAM, claro. O de oyente, a lo mejor. De oyente. Claro. Siempre puedes ir de oyente. Sí. Bueno, más o menos ya nos contaste un poquito, ¿no? Pero, o sea, como tratando de ser un poquito más específicos, ¿en qué ámbitos puede trabajar un antropólogo? Si quieres, a lo mejor nos podrías hablar más acerca de el área en la que tú te interesas. Claro. Pues, o sea, no es porque yo sea antropóloga, ¿verdad? Pero podemos encontrar al antropólogo donde te imagines, o sea, donde te imagines. Te lo puedes encontrar haciendo estudios de antropología de la salud y lo vas a ver en una clínica, en un hospital. Te lo puedes encontrar en peritaje antropológico forense. Te lo puedes encontrar pues en la academia, ya sabes, y de ahí a la mayoría no lo sacas. Te lo puedes encontrar haciendo marketing y haciendo encuestas de mercadotecnia en museos, de guía turística, trabajando no sé, en neurociencias, matemáticas, biología. Es una carrera que se presta mucho a la interdisciplinaridad y pues en mi caso, que me llama mucho la atención la antropología social y pues la rama de mi interés es antropología de la violencia, entonces antropología de la violencia y antropología jurídica. Entonces, pues las áreas donde yo veo a la antropología es, sí, precisamente instituciones como la Procuraduría General de Justicia, en colectivas feministas, organizaciones de derechos humanos, con abogados. Entonces, la verdad es que la antropología es muy, muy amplia en bolsa de trabajo y en campo de conocimientos. Claro, y retomando lo que dices de que pues se encuentra en cualquier área, ¿cuál crees que es la importancia de la antropología? Pues yo a la antropología la miro como un puente. La antropología es este puente dialógico entre lo que llaman ciencias duras, ciencias sociales, humanidades. Nos acerca como disciplinas y ciencias, como humanos, para comprender nuestro entorno, para, para arquitectura también, ¿no? O sea, desde cómo vive la gente, qué es lo que les gusta, cómo utilizan sus espacios, ¿no? Entonces es útil un antropólogo siempre que quieres comprender a alguien y acercarte, ¿no? La antropología yo la veo como este acercamiento que también tumba estos muros que muchas veces hay entre personas, ¿no? Personas, grupos sociales, culturas. Entonces, yo pienso que la antropología es eso, un puente y pues que su principal objetivo debería ser como acabar con las desigualdades, ¿no? Las violencias que muchas veces nos separan. Ay, qué bonito suena eso también. Sí. Pero sí, o sea, a mí se me hace algo muy lógico por todo por todos los lugares en los que puedes encontrar a un antropólogo, ¿no? O sea, es lógico que, como dices, se comporte de esta manera y tenga esta relevancia en tantos ámbitos. Em, y pues ya como hablando un poquito más de tu experiencia personal, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera? Uy, que no disfruto, no, no es cierto. Me gustan mucho las prácticas de campo. Las prácticas de campo son mi top. O sea, fíjense que pues todo el tronco común
la mayoría del tiempo es teoría. Entonces, obviamente no puedes salir a práctica de campo sin teoría, pero cuando la Claro. tienes que poner en práctica, eso es lo chido. O sea, ya que interactúas con la gente, que hablas con ellos, que conoces, que encuentras que quizá pueden ser bastante parecidos, ¿no? Que esas diferencias nada más eran cosas de ideologías y que en realidad tenemos muchas más cosas en comunes. Entonces, eso es lo que me gusta mucho, las prácticas de campo y en antropología bueno, en la UNAM son bastante variadas. O sea, a mí la primera experiencia así como muy pellizquito fue en Chalma y Malinalco. Y la segunda, que ya fue así como el, el momento epítome de mi vida como alumna de antropología, fue cuando acudimos a Chiapas. Uy, Chiapas es precioso, precioso. Y también hay en Mérida, en Teotihuacán, Michoacán, Puebla y me parece que... Ah, bueno, y en la Ciudad de México. O sea, también la antropología no solo se trata de viajar en camión durante 3 días y acampar, sino que también se trata de conocer a esas personas que son muy cercanas, ¿no? O sea, puedes hacer antropología en tu colonia, de tu vecino, del municipio. O sea, no siempre es como esa lejanía que antes nos planteaba. Justo sí te iba a decir como, no, bueno, tú viajando te la vives. Pero, pero, o sea, cuéntanos más acerca de, por ejemplo, esta de Chiapas, que nos dices que fue una de las que más, te gustó. O sea, ¿de qué se trató? ¿Qué hicieron? Ay, no, hay una cosa encantadora que está... me emociona mucho. Em, Como fue la primera vez que salíamos a campo, mm, pues ya como profesionalmente, fueron 10 días. Em, y bueno, era así de que traíamos nuestras maletas con todo lo necesario. Yo, así no se los voy a negar, traía como 5 maletas. Que el repelente de mosquitos, el bloqueador, que ropa para cada día y zapatos para cada ocasión. Y que el dinero bien Los outfits contadito. armados. Sí, sí, sí. Y era como de sí, me voy a llevar mis snacks para que no me desmaye yo ahí. Medicina, crema, de todo yo traía, ¿no? Todos traíamos la misma vibra. Y pues el primer día estuvo buenísimo, o sea, fue una caminata que nos pusieron a mapear San Cristóbal. Entonces, por ahí tengo mi croquis y teníamos que identificar pues cosas que nos llamaran la atención y sobre todo para lo que íbamos a estudiar. Entonces, pues yo me acuerdo que anoté así como dónde venden comida, este, Lo más claro, importante. sí, calles principales, donde hay iglesias, el mercado, bancos, este, sí, ese fue como el primer día, conocer la ciudad y saber dónde vas a trabajar. Y los siguientes días nos llevaron a una zona, bueno, ahí San Cristóbal se le conoce como los Altos de Chiapas. Y nuestro segundo viaje fue hacia los Llanos de Chiapas. Y eso está como a 2 horas. Entonces íbamos en un camión que nos prestó la Universidad Autónoma de Chiapas. Y nos llevaron a conocer a una comunidad que, que era adherente de la declaración de la selva lacandona, que pertenece como a esto del ZLN. Entonces nos hablaron un poco del conflicto que tenían. Era un conflicto por agua y por territorio. Entonces conocimos a estas personas que fueron bastante amables con nosotros, fueron bastante hospitalarios
pasó algo bien padre, que nosotros llevábamos como nuestros lunch, porque nos dijeron como de, pues, es una comunidad que es pobre, entonces estaría como mal, eh, pues, pedir comida, ¿no? Así llegar y denme de comer. Entonces íbamos preparados todos. Entonces ya después de estar con las personas, de interactuar con ellas, platicar, conocernos mutuamente, nos prepararon comida y nos hicieron, yo me acuerdo muy bien, era un caldito de gallina. Estaba, Dios mío, que nunca he probado uno tan bueno como este. Y entonces a cambio les dimos nuestro lunch. Entonces estuvo como chido el intercambio. Bueno, eso fue también como de mis días favoritos. También en otra ocasión fuimos a Comitán a conocer las pirámides. Entonces el adjunto de nuestra clase, pues él era arqueólogo de la ENA. Entonces también conocimos de qué época era, eh, cuáles eran las características, porque también los arqueólogos te pueden decir cómo era el estilo de vida de acuerdo como a sí, el diseño, digo, no sé si estoy en lo correcto, pero yo le llamo arquitectónico, diseño arquitectónico. Y ese día también estuvo muy bonito. También fuimos a la periferia, o sea, tuvimos como el contraste entre la zona turística y la periferia, que es donde pues la población coleta de San Cristóbal de las Casas ha expulsado a los indígenas. Entonces también estuvo interesante conocer eso. Fuimos a Tenango del Aire, ahí conocimos a una artesana que es como reconocida por su trabajo. Conocimos cómo hacía sus artesanías. También nos dio una bebida que se llama Posh, que es a base de caña. Nos la dio gratis, eso estuvo muy bueno. Y así básicamente son como las prácticas de campo y son experiencias pues como únicas, porque otros han ido también a Chiapas, pero a diferentes lugares y con diferentes objetivos. Entonces depende mucho en qué año fuiste, con qué profesor y si era la primera vez que lo hacías o no. Claro. Sí. Y bueno, ya vimos que estás súper enamorada de tu carrera y ya hasta yo me estoy enamorando. Pero ¿hay algo que no te guste o que cambiarías de tu carrera o del plan de estudios, algo por el estilo? Sí, sí, fíjate que sí. Em, pues, o sea, hasta el momento les he dicho que está muy bonita, muy todo, pero sí de momento llega a ser esta antropología tradicionalista que les comentaba. De pronto no hay tanta variedad en las materias. La mayoría de cosas están enfocadas a los pueblos indígenas y yo pienso que hay una gran base de antropólogos que ya se dedican a eso y es muy importante en la UNAM que también se dediquen a ello, pero siento que hay muchas otras cosas que deberíamos conocer y aportar como antropólogos. Entonces yo cambiaría eso, buscaría también eh, interactuar con otros grupos sociales, ¿no? O sea, de pronto que pudiéramos, digamos, con los judíos en México, ¿no? O los gitanos. O quizá, eso no, con un grupo de personas que practiquen skate. O cosas así, o sea, que pueda ser un poco más abierto en ese aspecto. Eso es lo que cambiaría y la idea de que un antropólogo tiene que ir hacia la academia. O sea, como desde que entramos, esa es la idea que nos quieren dar a todos. El antropólogo va a estar en la academia, va a enseñar, se va a dedicar toda su vida a hacer papers e investigaciones. Entonces, yo cambiaría esa visión
y pondría en la mesa estas otras experiencias que les hablaba, ¿no? En dónde podemos encontrar a los antropólogos y cómo es necesario en la sociedad más allá de la academia. Porque muchas veces los artículos académicos que se escriben tienen ese lenguaje académico y no lo puedes como dárselo a cualquier persona porque no lo entendería, ¿no? O sea, entonces yo eso cambiaría, una antropología más cercana a las personas que no estudian eso, ¿no? Sí. Sí, claro, me parece muy interesante lo que dices porque yo creo que, o sea, las personas en general tenemos una idea de que los antropólogos son paleontólogos, ¿no? Y los huesos y los Sí, dinosaurios y todas esas cosas, ¿no? Y o sea, suena muy padre, pero hay muchísimas cosas más y pues es necesario romper esos estereotipos, como dices. sí, claro. Sí, porque el chiste normal que tenemos es como estudio de antropología. Ah, lo de los dinosaurios, ¿no? Es como, Sí, no, eso es otra cosa. Paleontología, ¿no? Entonces, sí. a lo mejor chance antropología física se lo puede chutar si tiene algo que ver con el humano, pero sí, siento que necesitamos una antropología más próxima, más entendible, más, más amigable. Sí, exacto. Y también lo que comentabas del lenguaje que llega a ser muy científico y técnico, creo que eso es un problema que presenta la UNAM en general, porque siempre en los artículos o en las revistas y publicaciones vemos como que los profesionales hasta parece que lo hacen más complicado, ¿no? Que el lenguaje tiene que ser súper técnico para que sea real, pero no, y eso dificulta la divulgación científica. Sí, porque no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo que estoy leyendo un texto. Pon tú son 50 hojas. Y estoy como, ah, sí, sí, sí. Y cuando lo termino de leer, toda la tesis o todo lo que quería decir lo pude haber dicho en la primera hoja y Sí, ya nos agarraba todo el chorote, ¿no? Entonces, sí. sí, como que a veces la antropología busca ser como muy rebuscada y muy pretenciosa y yo soy el que sé y tú no. Entonces, no, eso está malísimo, no debería ser, pero sí, eso es lo que cambiaría de la antropología. Sí. Y hace rato nos decías acerca de la importancia del trabajo de campo en tu carrera. Y entonces, ¿qué implica ahora el tema de la pandemia y el COVID para ese tipo de cosas? Uy, pues, pues yo creo que es un quiebre de paradigma, ¿no? O sea, estábamos todos acostumbrados a nuestra normalidad y de pronto la pandemia viene a cuestionar todo, a cuestionar absolutamente todo. O sea, las cosas que creíamos que eran normales, la pandemia las visibiliza, ¿no? Visibiliza las desigualdades, que las potencias no eran potencias, que el sistema de salud era mucho peor de lo que imaginábamos, ¿no? Entonces, pues la antropología ahorita con el COVID-19, pues siento que se enfrenta a esta nueva realidad y como que se están construyendo juntos. Estamos comprendiendo, eh, sí, cómo, cómo, cómo está funcionando las cosas, las relaciones sociales, absolutamente todo, ¿no? O sea, la virtualidad entra en juego, las nuevas formas de interacción, ¿no? Entonces, pues en antropología, como les comentaba, el trabajo de campo es esencial, ¿no? Entonces, de pronto, el trabajo de campo virtual ya existía, ¿no? Pero era como que la academia no lo aceptaba, es como de, no, todo tiene que ser presencial y tú tienes que estar ahí. Pero con la pandemia, ahora mis trabajos de campo, bueno, que estoy haciendo, pues es virtual. Entonces son nuevas formas de construir a la antropología y de interactuar con lo que tenemos, ¿no? Entonces,
pues también está padre porque la virtualidad es algo que permea pues nuestra actualidad, ¿no? O sea, no es como que la podamos ignorar. Entonces, por un lado, eso es lo que viene la pandemia a poner en la mesa, ¿no? Por otro lado, podemos ver que quizá no todos tienen acceso a la virtualidad como pensábamos. Entonces, sí, son esas cosas y los retos y experiencias que ahora enfrenta la antropología con la pandemia. ¿Y cómo ha sido virtualmente? ¿Cómo ha sido, sí, cómo se han adaptado a esto de que sea virtual? Pues llevamos una materia que se llama trabajo etnográfico. Entonces, trabajo etnográfico tuvo que haber sido reformado por nuestra profesora. Entonces, pues ella nos metió algunas lecturas acerca de la etnografía virtual y, y el trabajo de campo virtual. Entonces, pues es desde comprender cómo se configura el espacio y el tiempo, eh, cómo podemos aproximarnos a las personas a través de la virtualidad, eh, comprender que quizá no siempre somos las mismas personas que en un campo presencial que en el virtual. Entonces, también eso y nuevas formas de establecer un vínculo y confianza con una persona, ¿no? Porque eso es algo bien importante en antropología. Muchas veces ese vínculo es a través de la plática previa que tienes con la persona que vas a entrevistar o con la que estás platicando. Y hay un momento de confianza, ¿no? Puede ser una mirada, puede ser la plática, puede ser que nos compartimos comida, puede ser esas cosas. Y en la virtualidad es como, ¿qué puedo hacer para establecer ese vínculo, esa confianza? Que normalmente lo hacemos presencialmente. Y pues sí, lo podemos encontrar precisamente en las pláticas, ¿no? En poder encontrar cosas de similitud. Y, y sí, y sobre todo depende también como qué es lo que vayas a estudiar, porque em, algunos de mis compañeros lo están haciendo a través de videollamadas, de entrevistas, encuestas, pero otros son como de, pues yo solo voy a ver videos, no voy a entrevistar a nadie. Y otros como, bueno, solo comentarios en foros o tweets o de Facebook. Entonces, depende mucho qué es lo que te interese. Ah, porque también hay de videojuegos. Interactuar vía videojuegos y hacer trabajo de campo virtual de eso. Entonces, sí hay muchas cosas que se puedan hacer en la virtualidad y que ahora es como un campo bastante fructífero, ¿no? Debido a los tiempos que vivimos ahora. Todo esto que nos mencionas acerca de los vínculos, y que es cierto, ¿no? Totalmente es muy difícil generar un vínculo virtualmente a estar platicando, hablando o haciendo una entrevista de manera presencial. Y retomando un poco lo del tema del COVID, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, Ujú. obviamente todos estamos a la espera de que cambien un montón de cosas, ¿no? Esto de la nueva normalidad. Y justamente Arel y yo platicábamos hace algún tiempo acerca de qué podría pasar, o sea, qué cosas puede que cambien o que se dejen de. Y relacionándolo con lo de los vínculos, mencionábamos el tema de saludar de beso, por ejemplo. Y como que Sí. nosotras decíamos, em, o sea, en este momento no lo vamos a hacer por miedo, ¿no? Ujú. Pero ¿qué va a pasar, no? O sea, esto se podría quedar como ya algo, es que es algo que es muy normal en la cultura Muy mexicana. arraigado, sí. Ajá. Sí, y también depende mucho, ¿no? Porque por un lado estamos la gente que no lo vamos a hacer porque sabemos que hay una pandemia, pero también está la gente que no cree en la pandemia y lo va a seguir haciendo, ¿no? Sí. Entonces, pues depende mucho de eso. Yo creo que no va a desaparecer. Em, de hecho, apenas yo veía como un cartelito que te explicaba cómo saludar o cómo abrazar sin contagiarte. Básicamente es como
hacer la cabeza de exorcista y voltearte totalmente y que choque nada más como la mejilla y hasta ahí. En lugar de decir no lo hagan. Ajá, exacto. Sí, porque sabemos que no todos pensamos igual, ¿no? No, Claro. no todos vamos a seguir las mismas Claro. indicaciones. Entonces, pues sí hay muchas cosas que estamos viendo que están cambiando, ¿no? Y quizá también pasa mucho que estamos a la espera de la nueva normalidad sin darnos cuenta que ya estamos viviendo en ella, ¿no? Sí. Esto no es una pausa, Sí. sino que ya estamos dentro de la nueva normalidad, Sí, que ya sabemos que el gel antibacterial, el jabón, la mascarilla y careta son esenciales de aquí hasta que haya una vacuna. Entonces, sí está bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, creo que es un buen momento, ¿no? Para que, o sea, te tocó a pesar de la tragedia un buen momento para estudiar todo este tipo de situaciones. Claro, y sobre todo que vamos a salir, ¿no? Como los antropólogos que hicieron trabajo de campo durante el COVID. Sí, Entonces, sí. o que nos tocó esa experiencia y ahora va a ser anécdota, ¿no? O Sí, motivo de, digamos, una conferencia. Entonces, sí. claro. Cambiando un poco, bueno, no sé si Vale tenga algo que decir, ¿no? Eh, Te iba a preguntar, ya que estudias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cuál es tu opinión y tu postura al paro que se realizó en tu facultad? Uy, es un tema muy, muy, muy polémico para muchos Sí, dentro de la facultad y de la UNAM. Eh, pero sí me gustaría como dar un poquito de contexto, ¿no? Ujú. Este paro surge como respuesta a la violencia sistemática e institucional que sufrimos como mujeres en la UNAM. ujú, Eh, pues ya teníamos muchísimos casos que no podíamos ignorar, ¿no? Teníamos el feminicidio de Lesbi, teníamos el secuestro de Miranda Mendoza afuera del CCH Oriente, el asesinato de Aide, que fue un balazo mientras ella estaba dentro de su escuela. Tenemos denuncias por abuso sexual y violación por parte de profesores y alumnos de la UNAM y que no han sido atendidas, han sido sí, ignoradas a pesar de que hay abogados de género y unidades especiales de género. Teníamos, por ejemplo, en Filos, ¿no? Que les perdieron sus carpetas de denuncias. Entonces, pues estábamos atravesados por tantas violencias y pues sí, el paro en mi facultad fue como al tercer día del inicio del semestre, pero ya teníamos uno previo que se había hecho a final de semestre y se habían logrado algunas cosas, ¿no? Em, como tener materias en el tronco común que fueran pues con una perspectiva feminista para que todos las tomaran, ¿no? O sea, indistintamente tanto profesores como alumnos como personal académico. Y bueno, entonces antes ya estaba Filos, Filos ya tenía yo creo que 3 meses ya en paro. Y todo esto eran cosas que no se podían ignorar, ¿no? También teníamos a las prepas en paro. Y la gota fue pues la amenaza de bomba en la FES Aragón en contra de una colectiva feminista, ¿no? Que tuvieron que evacuar a la gente de Aragón. Entonces, pues era más que obvio que nuestra facultad iba a estar en paro. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar ese primer día. Pues los objetivos eran apoyar, apoyar a las demás facultades, a las demás prepas y CCHs, establecer canales de comunicación, pero bueno, yo solo estuve ese día, la verdad que no era de las
yo de las chicas paristas. Pero después de aproximadamente, no sé, 2 meses, como que los objetivos empezaron a perder. Como mujeres no estábamos en comunicación con ellas, con las chicas paristas. No sabíamos mucho de la situación. La verdad era que una tenía que ir hasta la facultad para conocer y para apoyar, pero creo que todas vivimos distintas realidades, ¿no? No es como que todas puedan dejar de trabajar para ir al paro o, digamos, viajar 3 horas para ir a la facultad al paro. O sea, como que esas cosas no se podían hacer y nuestra única forma de apoyarlas era a través de alimentos, de cosas que llegaran a necesitar, ¿no? Pero, como les digo, se fue como desvirtuando los objetivos y no veíamos ni respuesta a la facultad, ni una estrategia dentro de la lucha. Entonces estábamos muy estancados. Y en abril viene lo del COVID y se inserta un nuevo caos sumado al paro, ¿no? Entonces nuestra facultad opta por la estrategia de decir, se van a tomar clases en línea ignorando que hay un paro. Entonces se van a tomar las clases en línea, este semestre va porque va, y pues se los dejamos en sus manos, ustedes como alumnos, ustedes decidirán. Entonces había una serie de contradicciones y cuestionamientos, ¿no?, que teníamos. También algunos profesores fueron como de, nosotros no vamos a dar clases. Y entre alumnos también teníamos nuestras propias disputas entre mujeres. Pero no en el plan agresivo, sino porque todas vivimos distintas realidades, ¿no? Entonces, por un lado teníamos a las que sí querían clases porque necesitan acabar la carrera, porque no pueden pagar un año más, porque no es solo la violencia que se vive en la UNAM, sino son los 11 asesinatos diarios en México, son todas esas violencias que tenemos como mujeres, ¿no? Entonces, pues yo creo que nos vimos en una posición bastante difícil porque estábamos atravesadas como mujeres que vivimos la violencia, como feministas que estábamos muy de acuerdo en que hubiera un movimiento en contra de todas estas violencias institucionales, y también como antropólogas, ¿no?, tratando de entender, pues sí, las realidades de todas y los contextos de todas. Pero pues la pandemia, el paro, las contradicciones, la presión de la facultad y de nuestros propios contextos nos dejaron agotadas, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que la mejor decisión era de acuerdo al contexto que estuviéramos viviendo. Entonces, varias tomamos clases, varias pedimos clases, otras no tomaron clases hasta que el paro se levantó, ¿no? Entonces, yo respecto al paro pienso que hubo una idealización de la lucha feminista. Creo que es importante que como feministas, como mujeres, podamos ser críticas de lo que hacemos para poder mejorar y construir mejores estrategias, porque no estamos enfrentando a cualquier cosa, no estamos enfrentando un monstruo institucional universitario que pues se le llamaría, no sé, un viejo lobo de mar que ya sabe qué estrategias tomar cuando hay una sublevación, ¿no? Sabe cómo atacar. Entonces, yo creo que la lucha no se mide en paros. La lucha es el espíritu feminista que está en nosotras. Es la unidad y apoyo que tenemos para poder seguir en pie y apoyarnos. Entonces, eso es lo que pienso. Pienso que
que necesitamos estar unidas, necesitamos ponerle una conciencia de clase también a la lucha y sí, estar constantemente siendo críticas de lo que hacemos, construyendo nuevas estrategias y no solo en paros, ¿no? Sino también en el salón de clases, si se pueden abrir talleres, en talleres, en intervenciones, ya sea de performance o, o no sé, en paredes, murales. Entonces, yo creo que la lucha feminista no solo se remite a paros, sino en muchas otras áreas. Y, y sí, eso es lo que opino en general. Yo creo que sí, el hecho de la pandemia y como mencionas ya de por sí el avance de como del paro en tu facultad, em, Uh-huh. pues sí fue un punto importante por el hecho de que, pues, o sea, hasta el simple hecho de un paro, ¿no? O sea, se hacen asambleas, la gente está platicando presencialmente y se escuchan las opiniones de muchas personas, pero supongo que incluso de manera virtual, o sea, de qué manera llegas a un acuerdo simple, ¿no? O sea, no creo que haya una manera sencilla de lograr un acuerdo. Ya de por sí es difícil presencialmente, ahora virtual, peor, Sí. ¿no? Y, y es que también siento que mucho de lo que sucede es que se polariza todo. O sea, es como todo blanco, todo negro, todo sí, todo no. Entonces, muchas veces la idea de democracia que tenemos es eso, ¿no? Lo que la mayoría decida. Y no, en realidad también tienes que tomar en cuenta a esas personas que no están de acuerdo y comprender por qué no están de acuerdo y qué necesitan, de manera que pues sea una lucha justa. Entonces, sí fue muy difícil por muchas cosas y sí, la pandemia lo complicó aún más, ¿no? Sí, definitivamente, y como dices, eso depende mucho de la realidad, de la perspectiva de cada persona, ¿no? Entonces, pues sí, no hay verdades absolutas y tampoco respuestas absolutas a estos problemas. Sí, sí. Me parece muy interesante e importante escuchar tu opinión al respecto, porque exacto, como dices, hay tantas carreras en su facultad que cada carrera va a tener una perspectiva diferente al respecto, no solo de el feminismo y un paro, sino de un montón de cosas, ¿no? Entonces sí, se me hace muy interesante tener también tu opinión. Y ya para ir concluyendo, nos gustaría saber un consejo que a ti te hubiera gustado recibir antes de entrar a tu carrera. Me hubiera encantado que me dijeran que todo a su tiempo. Cada quien tiene su propio ritmo. Bueno, esto seguramente sucede en todas las facultades, ¿no? Pero en la mía es el pan de cada día, que hay como una especie de competencia por demostrar que tú sabes más, que leíste más, que tienes más contactos, que tienes más investigaciones, que es, o sea, es como una lucha para saber quién sabe más, quién sí va a ser exitoso. Y yo pienso que muchas veces como que esto nos bloquea y, y no permite que nos desarrollemos como queremos, ¿no? Entonces, a veces uno se pone en comparación y dice, es que yo ya tengo que tener este proyecto porque él ya tiene su proyecto de tesis. O es que yo tengo que tomar 3 materias más porque ella está tomando 2. Entonces, sí, a veces yo me he encontrado dentro de este círculo vicioso, pero yo creo que sí, eso es lo importante, que cada quien tiene su propia forma de hacer las cosas, todo a su tiempo y, y pues no hay nada mejor que hacerlo en tranquilidad, cuando te gusta, porque si no te gusta, si no lo disfrutas, si no, pues no hay pasión en lo que haces, ¿no? Y eso se demuestra muchas veces. Entonces sí, ese es el consejo que me gustaría
que me hubieran dado y que también me gustaría dárselo a cualquiera, ¿no? Que esté estudiando o haciendo algo. Yo creo que también el, el hecho de que sea una carrera nueva y el grupo o los grupos sean tan pequeños, como que incita todavía más este ambiente, ¿no? Porque pues todos se conocen, todos se ubican y justamente es fácil también querer resaltar porque pues tienes que resaltar solo en ese pequeño grupo, ¿no? No sabes que claro que lo hay, o sea, va a haber 1000 personas más, que también están estudiando la carrera, pero como no los ves, como que siento que es más fácil retratar o querer resaltar de una manera no tan sana, ¿no? Sí, 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 porque, pues no sé, yo siento que cada persona brilla con luz propia, ¿no? Entonces, como tratar de querer ser la misma luz que alguien más, pues ahí está la falla, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé si quieran agregar algo más o tengan otro comentario. Pues a mí solamente me gustaría otra vez agradecerle a Kenia por estar aquí. Muchas gracias, Kenia. Me gustó mucho también este podcast, siento que fue muy, muy interesante. Y aparte, sobre todo, conocer de una carrera que no es tan popular, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Siento que todo el podcast nos la pasamos como, wow, qué interesante, pero de verdad fue muy Sí. interesante saber tu opinión y tu experiencia en todo esto. Y ya para ir cerrando, no sé si tengan alguna recomendación para este episodio. Bueno, a mí me gustaría recomendar el día de hoy el, la tienda de ropa de una amiga. Tiene su cuenta de Instagram y se llama Alefi Bazar. Em, pues sí, ojalá la puedan seguir. Es un bonito proyecto también. Sí. Yo preparé también una recomendación. Sí, claro, Es una adelante. película. Esta película se llama No soy un hombre fácil. Es de una directora francesa, feminista, Eleonore Prouet. Y pues es del 2018, es una sátira. Entonces es de un hombre machista que trata a las mujeres como objetos, les lanza piropos, justifica sus acciones como si fueran naturales, hasta que un día sufre un golpe en la cabeza y despierta en un mundo paralelo. Y en este mundo paralelo las mujeres son el sexo dominante y sus sujetos de opresión son los hombres. Entonces es una crítica hacia los roles de género y es una forma de visibilizarlos. Eh, pues sí, o sea, cuando lo ves de la manera contraria, te puedes dar cuenta que aquello que parecía normal no es tan normal, es una injusticia y pues eso, está muy interesante como crítica a eso, a los roles de género. Sí, suena Sí, súper interesante. la vi hace un tiempo, creo que más o menos cuando salió y es muy buena. De hecho, la estaba viendo con mi papá y con mi hermano y fue muy, ¿cómo decirlo? Muy interesante ver su reacción Revelador. porque pues, revelador, exacto, esa era la palabra. Porque sí, o sea, yo entendía perfectamente la situación y era como, sí, claro, o sea, tiene todo el sentido y obviamente está mal, ¿no? Pero a ellos les causó como un shock interno y no lo entendían. Entonces sí, es una muy buena película y te hace reflexionar. Claro, porque también luego se puede interpretar como de, sí, así es como las mujeres queremos ser. Y Claro, para nada, ¿no? O sea, nosotros sí, somos súper sensibles, comprensivas y, o sea, esa es nuestra gran fortaleza. sí, exacto. Bueno, yo quiero recomendar un perfil de Instagram también que se llama, es de una chica que se llama Tania Sada y se dedica a pintar acuarelas y tiene lives todos los días en donde da como clases de acuarela. Es como un poco más para principiantes, pero también tiene cursos para niños y para gente un poco más avanzada, entonces está muy padre. Espero que lo puedan checar. Pues yo creo que eso Ok. sería todo por el día de hoy, ¿no? Sí.
Ujú. Pues muchas gracias a Kenia por acompañarnos. Les dejamos todo en todas las recomendaciones y sus redes sociales acá abajo para que lo chequen. Sí, muchas gracias por la invitación y cuando quieran otra plática, un café virtual, Sí, aquí estoy. Sí, sí, ojalá muchísimas puedas gracias. regresar a hablar de algún otro tema, ¿no? Sí, nos Sí, encantaría tenerte de nuevo. gracias. Eso sería entonces por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, Bye. sí, muchas gracias por escuchar. Bye.